El lunes 26 de abril de 1993, una banda armada irrumpió en la Corte Suprema de Justicia, secuestrando a 19 de los 22 magistrados y magistradas de la República. Un suceso de calibre mundial que mantuvo en vilo a las autoridades costarricenses. Hoy te cuento el caso del Comando de la Muerte. Era un lunes normal y los magistrados estaban reuniendo en una sesión en la corte durante horas de la tarde. Algunos magistrados incluso apenas estaban llegando a la corte y tomando asiento cuando se escucharon ruidos extraños afuera y pasos acercándose hacia la sala. En medio de gritos e insultos, 5 sujetos vestidos de fatiga y enmascarados, armados y con lo que parecían ser explosivos, entraron agresivamente a la sala en la que estaban a punto de sesionar los magistrados. Inmediatamente el comando les dio aviso de que esto era un secuestro y se identificaron a sí mismos como el Comando de la Muerte. En medio de todo el caos, los secuestradores tomaron sus precauciones. Tomaron a algunos magistrados y los usaron como escudo humano para tapar las 2 entradas que habían en la sala, con el fin de evitar que algún comando policial entrara para liberar a los ya secuestrados. Sumado a los 19 magistrados había además 5 funcionarios judiciales que estaban presentes durante la toma. De inmediato empiezan a comunicarse con las autoridades, por lo que el director del OIJ se traslada inmediatamente hasta el Ministerio de Seguridad para crear una especie de comando de crisis para empezar a trabajar en la situación. Por su parte, el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier convocó inmediatamente a todo su gabinete y declaró estado de emergencia en el país. Lo primero que hicieron las autoridades fue comunicarse con uno de los ministros, quien también fungía como ingeniero en la constructora que había hecho el edificio de la Corte Suprema. Necesitaban información de cómo y por dónde ingresar al edificio sin que los secuestradores se dieran cuenta. Pensaron primero en los ductos de aire, sin embargo rápidamente se dieron cuenta que el ingreso por medio de estos ductos era imposible, ya que eran muy pequeños y no permitía que personas ingresaran a través de ellos. Empezaron entonces a pensar en utilizar los ductos para dormirlos a todos. Sin embargo, esto quedó únicamente como una posibilidad planteada porque tampoco la llevaron a cabo. Con las primeras comunicaciones que tuvieron con los secuestradores, empezaron a sospechar que se trataba de un comando colombiano que querían liberar a un grupo de personas detenidas relacionadas a una operación de drogas que se había realizado en el país. Esto lo sospecharon ya que en las primeras llamadas los secuestradores hablaban con acento extranjero. Incluso hacían alusión a un secuestro similar llevado a cabo unos años antes en Colombia. Sin embargo, en la tercera o cuarta llamada utilizaron frases muy coloquiales de Costa Rica. En algún momento dijeron que si no les hacían caso les iban a volar la jupa, por lo que las autoridades dedujeron inmediatamente de que se trataba de un grupo tico. De la toma de rehenes llegaron un grupo de oficiales de Colombia para ofrecer su ayuda, debido a su experiencia en el ya mencionado secuestro llevado a cabo en el Palacio de Justicia unos años antes. Es por eso que los colombianos solicitaron a las autoridades costarricenses helicópteros para un asalto aéreo, tanquetas y carros blindados para llevar a cabo la operación. Pero no contaban con que Costa Rica no contaba con ninguna de estas herramientas, por lo que los oficiales colombianos desistieron de la ayuda y dejaron todo en manos de los ticos. Al pasar el primer día se hace un envío de comida a la corte, por lo que las autoridades empezaron a pensar en integrar en la comida algún medicamento que afectara a los secuestradores. Sin embargo, se dieron cuenta que provocar emergencias fisiológicas en ese tipo de situaciones podría resultar contraproducente, considerando que solo habían 4 baños y más de 20 personas en la sala. En este caso, muchas de las situaciones resultan hasta tragicómicas, ya que ese día, cuando enviaron la comida, la esposa de uno de los magistrados llamó para insultar a las autoridades, ya que no estaba de acuerdo con el tipo de comida que estaban enviando y aseguró que esa no le gustaba a su esposo, quien estaba acostumbrado a alimentos un poco más sofisticados, petición que por supuesto no fue tomada en cuenta en medio de la emergencia. A pesar de que desistieron de la idea de integrar algún medicamento, las autoridades sí tomaron el alimento que enviaron como un arma a su favor, ya que desde Estados Unidos enviaron un micrófono muy pequeño que pudo ser integrado en una de las cajas de comida, y le pidieron a los secuestradores que por favor dejaran las cajas y la basura en medio de la sala, ya que no podían dejar un basurero en la corte. Estos hicieron caso a lo que les pidieron. Desde ese momento pudieron escuchar todo lo que ocurría dentro del edificio, lo que permitió rápidamente poder originar una estrategia que terminara en un final feliz. Incluso rápidamente se dieron cuenta de las identidades de ellos, que encontraron un auto judicial estacionado fuera de la corte y en los registros pudieron encontrar quién lo manejaba. Además, recibieron información desde la delegación de Tres Ríos que informaba que habían desaparecido algunas armas y que se notaba la ausencia de uno de sus oficiales. En ese momento la prensa empezó a divulgar los nombres y la identidad de los secuestradores. Alarmados por lo que estaba sucediendo, llamaron de manera violenta para amenazar a las autoridades.
Nosotros estamos táctica, militar y psicológicamente preparados. Y si el caso es volar, volamos. Yo sé, Charlie, pero... Óigame, última cosa. Estamos preparados para morir si es necesario. Pero es aquí donde esta historia empieza a parecer incluso más una serie de ficción, ya que se dieron cuenta que los secuestradores no eran delincuentes. Se trataba de dos custodios que además eran hermanos, que pertenecían a la sección de cárceles del Poder Judicial, por lo que tenían acceso a los vehículos llamados perreras en los que trasladaban a los privados de libertad. Estos vecinos de Tres Ríos idearon el secuestro después de que uno de ellos fuera diagnosticado con cirrosis hepática. El plan era secuestrar a los magistrados para poder pedir un rescate y poder operar al hermano que estaba enfermo. Las autoridades les ofrecen de inmediato operarlo de emergencia en el Hospital Calderón Guardia. Sin embargo, debido a toda la situación, no aceptan la oferta y solicitan dinero para poder irse al extranjero. Incluso se le pide ayuda a una psicóloga que era amiga de estos hermanos y se le pide que sea intermediaria en medio de la situación para tratar de convencerlo de llevar a cabo la operación, tratando de decirle también que si se entregaba era la única manera de salvarle la vida. Sin embargo, no logra tampoco convencerlo, por lo que tienen que recurrir a hacer la negociación del dinero que estaban solicitando para poder irse del país. Sin embargo, para ese punto las autoridades ya sabían que era un grupo sin experiencia, así que empezaron a llevar el proceso de manera aún más lenta, ya que tenían el tiempo a su favor y sabían la condición psicológica de las personas perpetuadoras, por lo que estaban tratando de lograr un agotamiento mental y físico, para poder tomar control completamente de toda la situación y establecer ellos las reglas del juego y de la negociación. Los secuestradores se dieron cuenta que no estaban teniendo la reacción esperada de parte del gobierno. Pensaron que quizás si algún magistrado salía a negociar, lograrían su cometido, por lo que seleccionaron a 2 de los magistrados y los dejaron salir confiando de que por sí mismos iban a regresar a la corte e iban a lograr negociar con las autoridades. Estos magistrados fueron entonces hasta el Ministerio de Seguridad, en donde trataron de negociar con las autoridades, quienes intentaron convencerlos de no regresar a la corte, pero por solidaridad con los otros magistrados que aún se encontraban secuestrados, y para evitar correr el riesgo de represalias en contra de ellos, aquellos 2 hombres que salieron a negociar regresaron a la corte. Y como les dije antes, como si de una tragicomedia se tratara, estas salidas se repitieron hasta en 3 o 4 ocasiones, en donde los magistrados se quedaron incluso en el Ministerio de Seguridad viendo un partido de fútbol mientras sus otros compañeros seguían secuestrados. Al final se logró negociar de que el comando iba a salir hacia Guatemala, llevarían consigo $250,000, conseguidos por parte de un banco del estado, además de que se les daría el avión privado Caribú para que pudieran salir del país por vía aérea. El plan inicial era que los secuestradores salieran hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en un autobús con algunos de los magistrados como rehenes, y de ahí ellos solos partirían camino a Guatemala. Sin embargo, en ese momento un helicóptero de la prensa se encontraba sobrevolando el edificio, lo que era peligroso para los magistrados si se sentían acorralados pensando que era un helicóptero de las autoridades. Es por ello que en lugar de un autobús tuvieron que colocar 2 autobuses afuera del edificio de la corte. Uno para que los secuestradores pudieran salir, el otro con el fin de distraer a la prensa, que fue el primero en salir, llevándolos camino hacia Cartago. A pesar de que, como les mencioné, pensaban llevarse a algunos magistrados como rehenes, lograron convencerlos de que la totalidad de los magistrados se quedaran dentro de la corte y que únicamente ellos salieran hacia el aeropuerto. Los secuestradores salen entonces de la corte armados, se montan al autobús en compañía de 2 negociadores, quienes les informan que parte del convenio para que los reciban en Guatemala es que no pueden llevar ni una sola arma, por lo que acatan estas órdenes y se desarman dentro del autobús, sin contar que las autoridades obviamente los estaban rodeando. En el momento que se desarman los intervienen y logran detenerlos. Todos los rehenes ilesos fueron liberados el 29 de abril. Incluso hubo manifestaciones en las calles celebrando el hecho, ya que no hubo ni una sola persona herida, y además aplaudían la valentía de las y los magistrados y el manejo de las autoridades de la situación, a pesar de que no se tuvo ayuda del extranjero excepto por aquel micrófono que enviaron de Estados Unidos. Los 5 involucrados, los 2 hermanos, un tío y 2 amigos de los mismos, fueron condenados a 14 años de prisión. Sin embargo, cumplieron solamente 7 años debido al buen comportamiento que tenían. El 22 de agosto del 2002, el secuestrador que estaba enfermo falleció, víctima de la cirrosis que lo aquejó durante tantos años, que provocó uno de los incidentes más graves y mediáticos que se ha registrado en la historia del país. Este fue el video de la semana. Cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció la historia del Comando de la Muerte. Cuando estaba haciendo la investigación realmente me pareció incluso como hasta irónico todo lo que pasó
Como les mencioné durante el video, para mí fue incluso como leer una tragicomedia. He habido diversas situaciones que pasaron durante todo el hecho, que llevaron todo esto a cabo con el único fin de poder operar a uno de los secuestradores, quien repetidamente se le había negado ya el acceso a la salud. Tratando de dar como patadas de ahogado, recurrieron hasta estas instancias para poder trasladarlo al extranjero y así poder salvarle la vida. Si quieren comentar algo más acerca del incidente o si tienen alguna otra recomendación de casos que quieren que investigue, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos pronto para un nuevo caso.